Buenos días, mi nombre es Ricardo Villafuerte Osorio, con matrícula 200-143-12. Estudio en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato la licenciatura en Derecho. El módulo es los tratados internacionales y el Estado mexicano. El reto, ¿cuál es la responsabilidad del Estado mexicano? Mi asesor, Diana Patricia Josefina Orcasitas Hernández. Fecha de entrega, 28 de abril de 2024. A continuación daré respuesta a los casos prácticos que nos menciona la rúbrica. Sí, en este caso, hay razones para creer que el Estado mexicano podría tener responsabilidad por violaciones a los derechos humanos. Para sustentar esta afirmación, podemos analizar varios puntos desde el marco del derecho internacional de los derechos humanos, en particular el Sistema Interamericano y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Derechos violados. 1. Derecho a la libertad de expresión. El artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos protege el derecho a la libertad de expresión. Ana fue detenida por repartir panfletos con contenido bíblico durante una manifestación, lo cual parece ser un ejercicio de su derecho a la libre expresión. El argumento del policía de que dicho acto podría alterar el orden parece insuficiente para justificar una restricción tan severa de este derecho. 2. Derecho a la libertad personal. El artículo 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos garantiza el derecho a la libertad personal y establece las condiciones bajo las cuales una persona puede ser detenida. Ana fue detenida arbitrariamente sin una causa legal clara y permaneció incomunicada en la patrulla durante 3 horas, seguido por un día en barandilla. 3. Derecho a la igualdad y no discriminación. El artículo 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos garantiza el derecho a no ser discriminado por motivos de religión. El hecho de que Ana fuera objeto de burlas y calificativos peyorativos por parte del personal de seguridad pública puede ser interpretado como un acto discriminatorio basado en su expresión religiosa. 4. Derecho a la integridad personal. El artículo 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a la integridad física, mental y moral. El trato que Ana recibió durante su detención, incluyendo burlas y aislamiento, podría ser interpretado como un acto de violación a su integridad personal. Responsabilidad del Estado. En este caso, el Estado mexicano parece haber incumplido con sus obligaciones bajo la Convención Americana de Derechos Humanos por las siguientes razones. Detención arbitraria. La detención de Ana no parece estar basada en una causa legal clara y parece tener como único motivo el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión. Falta de recursos efectivos.
La falta de respuesta por parte de la Fiscalía General del Estado y la Comisión Estatal de Derechos Humanos ante la denuncia de Ana, así como la resolución de incompetencia por parte de la Justicia Federal, indican que el Estado no proporcionó recursos efectivos para proteger los derechos de Ana, en violación del artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que a continuación cito. Artículo 25. Protección judicial. 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2. Los Estados partes se comprometen a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso, a desarrollar las posibilidades del recurso judicial y a garantizar el cumplimiento por las autoridades competentes de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. Conclusión. Basado en estos argumentos y fundamentos, es plausible que el Estado mexicano sea responsable de violaciones a los derechos humanos en el caso de Ana, la detención arbitraria, la falta de recursos efectivos y el trato discriminatorio durante su detención apuntan a violaciones significativas de la Convención Americana de Derechos Humanos. En este caso, existen razones para considerar que el Estado mexicano podría tener responsabilidad por violaciones a los derechos humanos en el caso de Andrés. Para entender esta responsabilidad, se debe analizar varios aspectos a la luz del derecho internacional de los derechos humanos, en particular la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Derechos violados. Derecho a la libertad personal. El artículo 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece que ninguna persona puede ser detenida arbitrariamente y que toda detención debe estar basada en motivos legales. La detención de Andrés debido al incumplimiento de un decreto de confinamiento obligatorio, sin considerar su situación de persona sin hogar, puede ser considerada arbitraria. Derecho a la dignidad humana. El artículo 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos protege el derecho a la dignidad personal y a la honra. La exposición de Andrés en redes sociales, junto a la mención despectiva y el uso de calificativos peyorativos, puede constituir una violación a su dignidad y honra. Derecho a la igualdad y no discriminación. El artículo 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos garantiza el derecho a la igualdad ante la ley. Al no tener una cuenta de
la situación de Andrés como persona sin hogar y exigirle el pago de la multa sin considerar su capacidad económica, el decreto del gobernador podría ser discriminatorio. La multa y el arresto como única alternativa para personas sin recursos también refuerzan esta discriminación. 4. Derecho a la libertad de movimiento y circulación. El artículo 22 de la Convención Americana de Derechos Humanos protege la libertad de movimiento, la cual se ve limitada por el confinamiento obligatorio. Este tipo de restricciones debe ser razonable, necesario y proporcionado. El confinamiento obligatorio de las 18 horas a las 9 horas, sin excepciones claras para personas sin hogar, podría ser desproporcionado y violar este derecho. Responsabilidad del Estado. En este caso, el Estado mexicano puede ser considerado responsable por detención arbitraria. La detención de Andrés, en lugar de ser una medida razonable y necesaria para el control de la pandemia, se basa en el decreto que no tiene en cuenta la situación de las personas sin hogar. La detención fue arbitraria y basada en motivos discriminatorios. Violación a la dignidad humana. La publicación de la fotografía de Andrés con calificativos peyorativos en redes sociales representa una violación a su dignidad y honra. Falta de igualdad y discriminación. El tratamiento de desigualdad de Andrés, debido a su condición de persona sin hogar que no puede pagar la multa, resulta discriminatorio y contraviene el derecho a la igualdad ante la ley. Conclusión. Basado en estos argumentos y fundamentos, es posible establecer la responsabilidad del Estado mexicano por violaciones a los derechos humanos en el caso de Andrés, la detención arbitraria, el trato despectivo en redes sociales y el uso de un decreto sin consideración de circunstancias especiales como las personas sin hogar son elementos que demuestran violaciones a la Convención Americana de Derechos Humanos y a la dignidad humana. Les agradezco la atención a este trabajo. Gracias.